Buenos días, amigas, amigos. Ya estamos dispuestos a llevar a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Bueno, hoy nos acompaña, como ustedes pueden ver, el vicepresidente nacional del Movimiento Socialismo Más, Alberto Horta, quien además, bueno, es un connotado dirigente político de la región, ha ejercido cargos de representación pública y además es un excelente analista político. Bueno, por supuesto, como corresponde a un dirigente de su talla. Bienvenido, Alberto. Bueno, gracias, Marcos. Gracias, por supuesto, nuevamente a este prestigioso programa. Viviendo el país situaciones verdaderamente complejas. Nada, por supuesto, que no se haya manifestado, expresado, y yo me atrevería a decir hasta pronosticado, de todo este vaivén, de toda esta marejada que estamos viviendo a nivel nacional y que por supuesto en el estado de Nueva Esparta se agudiza también, por ser nosotros un estado insular, el único a nivel nacional. Sin embargo, más allá de las vicisitudes, las desesperanzas que el mismo gobierno ha querido sembrar y también donde de alguna manera los distintos sectores de la oposición también hemos cometido nuestros pecados, no es menos cierto que hoy más que nunca el país, estas letras hermosas que se llama Venezuela, el país donde nacimos, donde vivimos y seguramente donde vamos a morir cuando así lo quiera el Padre Celestial, tenemos que llenarnos por supuesto de fe y de mucha bravía. Yo digo que hoy en día la palabra que debemos tener de manera consecuente se llama rebeldía, porque nosotros no podemos cruzarnos de brazos ante esta avalancha, primero de ineficacia por parte del gobierno nacional y conjuntamente con ella en esta arremetida violenta, y violenta de todo punto de vista, no solamente en tanto y en cuanto a la represión, sino también en la violación constante de los derechos humanos y de nuestra Carta Magna. Pero hoy más que nunca, mucha fe, mucha esperanza para meternos. Me gusta que tengas ese espíritu optimista, porque estamos viendo cómo se ha venido desarrollando lo que muchos consideramos una estrategia bien implementada, ¿no? Fíjense que no es casual que a unos escasos días de haberse realizado el proceso electoral para escoger a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Maduro, casi sin dar respiro, inmediatamente embarcan a todo el país en una idea: elección de gobernadores. Es decir, el 30 fueron las elecciones, el 10 es el momento, es el plazo final para inscribir candidatura. Plantea toda una estrategia que obliga a la premura. Es decir, sales de todo un conflicto, o sales no, estás en medio de un conflicto por la constituyente y en medio de ese disturbio tienes que decidir, en el caso de la oposición, tienes que decidir si postulan o no. Si postulan o no. Y fíjate tú la cosa, ¿no?, que es observable sin ser un experto. Surge la cuestión del Marmati, que pone en entredicho las cifras dadas por el CNE, pero al mismo tiempo te dice, bueno, hay un montón de millones de votos de todas maneras allí. Y por el otro lado, la oposición tiene que decidir si va a unas elecciones con ese mismo CNE que está puesto en entredicho, tanto por ellos como por la empresa que le da servicio técnico, que es Marmati, ¿no? O dice, no voy a elecciones y planteo otra estrategia. Bueno, ¿cómo ves tú esas circunstancias? Date cuenta, ¿no? El panorama, aun cuando para algunos pudiera ser sombrío, para otros es alentador. ¿Esto es alguna incógnita o no se contradice? Pues no. Lo primero que tenemos que ver es que nosotros anunciamos desde el MAS hace aproximadamente un año que se estaban cometiendo algunos errores por parte de amigos de la Mesa de la Unidad Democrática, vendiéndole a la colectividad posiciones políticas difíciles de cumplir. Una de ellas, por supuesto,
cuando se llega a la Asamblea Nacional e inmediatamente se reta al gobierno de que en 6 meses sale. No se cumplió. Después las contradicciones internas de que si es enmienda para cumplir eso, si es revocatorio, si es la salida y si es constituyente, porque también lo plantearon. Y entonces, bueno, después no se cumplió. Se obvió lo que para ese momento había que pelearse, que eran las elecciones regionales, que aun cuando ciertamente está en el marco constitucional, no es menos cierto de que para algunos fue primero salir de Maduro en lugar de darle cumplimiento al hilo constitucional desde el punto de vista de que había que realizarse las elecciones. Bueno, el hecho es que no se hizo, se llegó nuevamente a enero, en enero se le plantea nuevamente algo al pueblo incumplible, de que el presidente no estaba en ejercicio, etcétera. De alguna manera quienes seguían a esos dirigentes lo creyeron, bueno, y fue otro proceso que no se cumplió. Después fuimos a un plebiscito con unas preguntas además también difícil de cumplir, como que se iba a nombrar un nuevo CNE y que se iba a nombrar un nuevo gobierno. Cuando yo digo difícil de cumplir, son inviables, porque además la única pregunta que debió hacerse allí era si usted está de acuerdo o no con la Asamblea Nacional Constituyente. El hecho es que no debe sorprendernos absolutamente nada de lo que ha pasado. Ellos fueron, los del gobierno fueron solo a un proceso electoral. Si sacaron un voto, 10 votos, 15 votos, bueno, los resultados siempre iban a ser favorables y el número de constituyentistas iban a ser exclusivamente para ellos. Después, por cierto, que meses antes ya el CNE había anunciado que para el mes de diciembre de este año eran las elecciones a gobernador. Una de esas preguntas te creaba ya de por sí una incógnita para la sociedad venezolana. Bueno, si nosotros estamos diciendo que vamos a nombrar un CNE y eso no se cumple y eso no se va a poder ejecutar, ¿cómo ir a un proceso electoral para gobernadores y alcaldes? Y más ahora, para gobernadores y legisladores regionales, y más ahora cuando sale la figura de Smartmati, quien para algunos es cierto de que hubo un manejo doloso, valga esa expresión, en el manejo de las máquinas y del software para llevar eso hasta 8 millones. Bueno, yo creo que eso además es una manifestación de la psiquis que tiene el gobierno, yo lo llamo la psiquis terror, para crear y generar desesperanza en la sociedad venezolana. Si nosotros hemos manifestado de que es necesario elecciones, más allá de que el gobierno maneje el CNE, que por cierto fue el mismo CNE que le dio la avalancha de votos en diciembre, en 2015, para darle todo ese número de diputados importantes a la oposición. Y si fue ese mismo CNE, bueno, es el mismo CNE que va a estar ahora. Lo que yo sí creo es que no caigamos en la desesperanza. Particularmente, puede ser una aventura lo que voy a decir, yo creo que la manifestación de Smartmati forma parte de toda la estrategia que tiene el gobierno en precisamente llevar a la sociedad venezolana, esa inmensa cantidad de la sociedad venezolana, esa frustración, tratar de que desde el punto de vista psicológico se genere una especie de cárcel mental en decirnos, bueno, verdad que este gobierno hace lo que le da la gana, este CNE va a poner los resultados que quiera, o la Asamblea Nacional Constituyente va a ser una especie de espada de Damocles y en el momento menos pensado o suspende las elecciones o mete preso a cualquier gobernador que salga electo. El hecho real es que ellos podrán ser dueños de la mentira. El hecho real es que ellos podrán ser los dueños de sembrar terror y desesperanza, de tratar de sembrar terror y desesperanza a la sociedad venezolana. Pero lo auténticamente cierto es que nadie podrá quitarnos el espíritu libertario a los venezolanos. Yo sí pienso, con todo el respeto, de que hay que inscribir los candidatos a la gobernación venezolana, los 23 estados, las 23 entidades. Hay que demostrar con votos, y se lo vamos a demostrar, de qué lado está el pueblo, porque va a ser sumamente difícil, hasta imposible, de que puedan hacer una trastada el día de las elecciones, porque todos los partidos políticos vamos a tener nuestros representantes no solamente en la mesa, sino también, por supuesto, en el eje central del CNE a nivel nacional, donde estarán funcionando tanto operadores del gobierno como también van a estar operadores de los sectores de la oposición. Lo que sí es que hay que llamar, por supuesto, a un elemento fundamental, es que la dirigencia política tiene que madurar, la dirigencia política tiene que avanzar, la dirigencia política tiene que dejar de ser mentirosa
ante la sociedad venezolana, y la dirigencia política tienen que entender que la unidad no es solamente los colores y los nombres de unos partidos, sino que eso va más allá. Bien, eso va más allá, pero también va más allá un poco una circunstancia en particular que estamos, que ya tenemos encima. El 30 de julio se eligió, bajo los términos cuestionables que pueda tener, es una Asamblea Nacional Constituyente que, según se anuncia, ya estará, o esta misma semana está en funciones, se instala. De hecho, este viernes se estará instalando la Asamblea Nacional. Cuestionada, con los problemas que todo el mundo conoce, todas las críticas del mundo, pero además detrás de la Asamblea Nacional hay un gobierno que detenta el poder militar, que tiene seguidores en el país, que no se puede negar que los tiene, y que además, por su propia característica de poder originario, puede tomar cualquier determinación en cuanto a la reforma de la estructura del Estado, bien sea régimen político, régimen económico, cualquier medida que se le ocurra tomar a la Asamblea Nacional, si se acepta como tal, como poder originario, puede hacer cualquier reforma en cualquier momento dado. Y con esa circunstancia, un proceso electoral muy bien puede ser borrado. Aquí puede instaurar una monarquía, si se quiere. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cómo ir a un proceso electoral incierto? Como uno que presumiblemente se realizaría en el mes de diciembre. Sí, yo pienso primero que nosotros no deberíamos de seguirle juego al gobierno desde el punto de vista de lo que quiere y busca sembrar en la sociedad venezolana, que es precisamente la sensación derrotista hacia el pueblo, que el pueblo y la oposición ya están derrotadas, de que los únicos que tienen el mando para decidir sobre el futuro del país son ellos, porque esto lamentablemente lo que va a ir generando en la sociedad venezolana, disminuyendo cada día, son generando pues mayor incertidumbre, y esto nosotros tenemos la obligatoriedad, quienes de alguna manera ejercemos liderazgo en el país y en el Estado, de compenetrarnos más aún con esta sociedad para generar un elemento fundamental que se ha perdido, que se llama confianza. Vamos a hablar de la confianza en unos instantes, porque ya es momento de hacer el corte del programa, pero ya en unos segundos estaremos nuevamente conversando con Adalberto Horta, vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo y bueno, dirigente político regional. Bien amigos, continuamos aquí en su programa Mar de Fondo conversando con Adalberto Horta, vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo Más, y bueno, él hablaba de retomar la confianza, de generar confianza. Sí, hay que retomar la confianza, y hay unos elementos que no podemos perder de vista. Lo primero, que además lo hemos dicho en años anteriores, un elemento fundamental que se llama el diálogo. Porque muchas veces nosotros estamos diciendo lo que vamos a hacer como que fuésemos a imponer nuestro criterio único y exclusivamente al otro bando, y también el otro bando por supuesto busca lo mismo. Aquí el chavismo, así gane la oposición en los procesos venideros, que los va a ganar, no va a desaparecer, como tampoco ese deseo autoritario y de la élite gobernante de que ellos con esta Asamblea Nacional Constituyente
y con muchas de las decisiones que quieran hacer y con el encarcelamiento que han hecho con valiosos dirigentes políticos, ellos piensan que es que le van a poner el pie encima y absoluto a los sectores de la oposición. Eso es totalmente falso. Aquí es básico, y por eso es necesario la confianza del pueblo venezolano. Aquí es básico que se establezcan reglas claras de juego, que se van a hacer, se van a tener que hacer más temprano que tarde. Por ejemplo, yo creo que ir a un proceso electoral en el mes de diciembre, hay unas reglas que se van a establecer. Para algunos tal vez pudieran pensar de que no hay claridad en ese camino. Sin embargo, tú tienes que llamar y elaborar un cronograma electoral, tú tienes que presentar algunos testigos electorales, tú tienes que llevar un registro de electores para ese día, y yo estoy convencido, no me cabe la menor duda, que si la dirigencia política venezolana madura lo suficientemente, pudiéramos presentar candidatos únicos en los 23 estados, del país, y que vamos a obtener una victoria sumamente importante. Yo no digo que vamos a ganar los 23, pero sí se pudiera ganar entre el 70 y el 80%. Es sumamente difícil, yo no digo que es imposible, pero va a ser sumamente difícil de que el gobierno nacional, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, posponga ese proceso de elecciones a gobernador, y después a mediados del mes del próximo año van a tener que hacer la de los alcaldes, y en diciembre del 2018, bueno, es impostergable que se hagan las elecciones presidenciales, y van a ser derrotados por el candidato o los candidatos que pongan los sectores de la oposición. Pero date cuenta, y es importante hacerle llegar este mensaje. Todo eso pasa por lo que pueda decidir la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, también. Que no sabemos, vamos a saber cuándo comienza. Hoy sabemos que comienza. Tú sabes pero ¿cuándo termina su mandato? Algo que no fue establecido en las bases. No está establecido. Lo que sí está establecido en las bases es que la resultante de esa nueva constitución tiene que ser sometida a la voluntad del pueblo venezolano. Tampoco, hay una cantidad de expertos por ahí que han estado diciendo que no. Tiene que ir obligatoriamente, porque eso está en las bases que se llevó al CNE, e igualmente eso no va a pasar. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno no está haciendo otra cosa que ganar tiempo. El gobierno no está haciendo otra cosa, y repito nuevamente, que sembrar un psicoterror en la sociedad venezolana. El gobierno no está haciendo otra cosa que poner el bisturí en el sentimiento del pueblo venezolano, con la desconfianza que se pueda generar hacia los líderes, a los diversos líderes que pueda tener de la oposición, más allá de que uno pueda hacer el cuestionamiento a uno o a otro. Pero hoy más que nunca, el mensaje al pueblo venezolano tiene que ser de unidad, tiene que ser de esperanza, tiene que ser de confianza. Mira, en países, yo puedo tomar uno aquí cercano, en países del mundo donde se han generado conflictos más graves, más agudos que los venezolanos, donde además, teniendo gobiernos verdaderamente dictatoriales, más asesinatos de los que se han cometido en Venezuela, bueno, han llegado posteriormente a salidas. Por ejemplo, El Salvador. El Salvador hubo 12 años de guerra civil entre las Fuerzas Armadas y los grupos gobernantes contra el Frente Farabundo Martí, y 100.000 muertos, una guerra fratricida, 100.000 muertos en una sociedad de 4 millones de habitantes, imagínate el porcentaje, que al final, bueno, terminaron buscando salidas al drama que vivió. Tenemos que pasar en Venezuela por esa muertos. No, porque yo creo precisamente en que nosotros, los líderes políticos y los sectores democráticos, no solamente de la oposición, porque en el gobierno también hay sectores democráticos, muchas veces también etiquetamos exclusivamente a toda la dirigencia que pueda estar en el PSUV y a todo lo que pueda estar en el gobierno. Allí lo que está gobernando es una élite, mas no todos piensan como esa élite. Aquí va a tener que llegar el momento, más temprano que tarde, a través precisamente de conversaciones y de respuestas consensuadas a procesos electorales, que va a cambiar el rumbo político y el destino económico de este país. Porque lo que sí es cierto, esa élite, cada vez que alguien de su propia tolda ha intentado hacerles ver otro tipo de rumbo, le han dado un hachazo por la cabeza y lo han sacado. Entonces llegará el momento que se va a quedar solo Diosdado Cilia y Nicolás Maduro, porque cada vez son menos, cada vez tratan de demostrar, como decimos los margariteños, trocho y mocha,
de que ellos son los dueños de todo el escenario nacional. El hecho cierto es que gobiernos dictatoriales, autócratas, casi todos de Latinoamérica han salido por procesos electorales. Mira, ahí está Pinochet, mira, ahí está precisamente la primera vez que salió Daniel Ortega, bueno, fue precisamente por un proceso electoral. Ahí está cómo llegó Mandela a Sudáfrica en el gobierno. Y todo, chicos, por un elemento fundamental que es reencontrarse. Esta sociedad venezolana necesita de verdad reencontrarse. Esta sociedad venezolana necesita, no exclusivamente por el discurso de la dirigencia política, sino en el pueblo. El pueblo tiene que asumir conciencia del rol protagónico que tiene que darse para estos próximos años. La constituyente es el último gran desacierto del gobierno nacional en tanto y en cuanto a la esperanza que le llevó a la militancia que afecta todavía al gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque es falso que la paz se va a lograr a través de la constituyente. La paz en un hogar tú no la vas a imponer metiendo en los cuartos al marido o a la mujer o a los hijos y que no salga jamás. La paz no se va a imponer aquí metiendo presos a los dirigentes políticos y a los alcaldes de la oposición porque tengan un liderazgo mayor que los gobernadores en las distintas entidades federales que maneja el gobierno nacional. Un pensamiento, porque ya nos está diciendo señas Yolín Rodríguez, nuestra coordinadora técnica. Pero para cerrar este ciclo aquí, y la constituyente no va a poder detener la hiperinflación que se está desatando. Es lo que te iba a plantear justamente, porque hay una gente por allí que dice que la paz del país se logra en la medida en que se detenga la inflación, en que se estabilice la economía del país, pero por donde uno registra, por donde uno trata de ver, o sea, no hay ningún tipo de acción, ninguna medida del gobierno que verdaderamente propicie esta circunstancia. Porque aquí no hay capacidad para eso. El gobierno no tiene capacidad, ni intelectual, y menos, por supuesto, de aplicar medidas económicas que cambien radicalmente la situación que estamos viviendo los venezolanos. Bueno, será que estos señores no van a los mercados. Un kilo de arroz está en casi 17.000 bolívares. La carne está incomprable. Comer un pollo en un hogar es un lujo. Comprar mantequilla, salsa de tomate o mayonesa de las marcas que consiga, que ya no son muchas, es sumamente difícil. Salir de Margarita hoy en día en avión, bueno, primero que es difícil conseguir un cupo, porque de casi 40 vuelos que había hacia Caracas hace 2-3 años, hoy apenas son 3 o 4 que hay. Sumado a ello, por supuesto, salir de Margarita son casi 200.000 bolívares ida y vuelta, y el perro caliente que te vas a comer en Caracas y la habitación. Conseguir un medicamento, bueno, tú tienes que hacer un tour de farmacia a lo largo y ancho del estado de Nueva Esparta porque no lo consigues, y cuando lo consigues, bueno, los precios oscilan entre 15 y 25.000 bolívares. Para una persona que te gana semanal 50.000 bolívares, tú tienes que decir, o como o me dedico a comprar los medicamentos. Después, si tú ves el déficit médico asistencial de Venezuela y del estado de Nueva Esparta, es verdaderamente es que todos sufrimos. Asombroso. Entonces, por eso te digo que es difícil. Yo digo, la última gran decepción hacia el pueblo que votó por estos constituyentes, si es que votaron, por supuesto, es precisamente que es difícil e imposible imponer una paz a porrazos, a golpes. La paz se construye entre las partes. Par de preguntas para irnos, respuestas breves. ¿Cuánto tiempo le das a la Asamblea Nacional y a la fiscal del Ministerio Público para seguir en funciones? Bueno, no sé, yo no soy pronosticador. Sería un grave error de este gobierno, pero de este gobierno se espera cualquier cosa. Cada día están más cercanos a su salida. Lo otro, el MAS va a presentar candidatos a la gobernación. Nosotros vamos a inscribir nuestros candidatos a la gobernación del estado de Nueva Esparta y en todas las gobernaciones del país. Es posible que sean candidatos exclusivamente militantes del MAS, no descartamos también alianzas, no descartamos que puedan ser candidatos de fuera, por supuesto, de la organización y de otros partidos políticos. Estamos en un debate interno sobre esto, los vamos a decidir por elecciones internas antes de inscribir. Nosotros tenemos elecciones, sí, cómo no, porque eso es sencillo. Aquí se organizó un plebiscito a nivel nacional en 15 días y en una organización política que, por cierto, nosotros validamos. Recuerda, hace 3, 4, 5, 6 meses que estuve acá con ustedes, que dijimos que íbamos a validar y que lo íbamos a alcanzar. Bueno, de verdad que
nos sorprendió de alguna manera esos 2.000 hombres y mujeres pero que para el lunes estuvieron con nosotros. Para el lunes, bueno, el lunes comienza el proceso, no termina, y lo decidiremos con la metodología que siempre aplicamos. Es muy sencillo hacerlo para nosotros, sabemos dónde están esos 2.000 compañeros y decidirán pues si es un militante nuestro, si es un militante extemporáneo, un amigo fuera de la fila del MAS. Y yo creo también que si se llega a organizar, porque tú puedes inscribir ahorita, pero en el mes de septiembre puedes modificar, lo que implica que aquí pudieran organizarse una primaria donde nosotros estaríamos dispuestos a participar, donde estén todas las organizaciones políticas de la oposición venezolana, y que se decida, que sea el pueblo el que decida quiénes van a ser su candidato, que la dedocracia se elimine completamente. Hay que poner el espíritu libertario a ganar de manera determinante. Bueno, amigos, nuestro tiempo se ha cumplido. Yo creo que este debate merecería mucho más tiempo. Bueno, lo continuaremos en las próximas semanas con otros personajes y además, bueno, porque la gente necesita estar informada y conocer qué es lo que piensa su dirigente. Gracias, Alberto, por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, amigos, gracias por la sintonía. Los esperamos el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal. El Sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be